Estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja, para hablar de historia. Vamos a hablar de un personaje que ha marcado sin duda la política a nivel nacional, la política del siglo XIX. Lo vamos a hacer con Bruno Calleja Escalona. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y vamos a hablar de Sagasta, de Práxedes Mateo Sagasta. Eso es, pues bueno, de uno quizá de los riojanos más importantes o más destacados del siglo XIX, tanto español como aquí en la Rioja. La verdad que, bueno, digamos que un poco hizo su nacimiento, aunque siempre la tuvo presente en cualquiera de sus gobiernos. Desde luego, como figura política, desde luego es un riojano más que ilustre, o al menos representativo de nuestra comunidad. Nació en Torrecilla de Cameros. Eso es, nació un 21 de julio de 1825 en Torrecilla de Cameros. Su casa la tenemos ahí, la podemos visitar. Y bueno, hizo, pues como tantos otros, pues hizo su, digamos, infancia, la hizo en su pueblo, en Torrecilla, y bueno, pues posteriormente se trasladó a cursar sus estudios de ingeniero de caminos y profesor, que fue posteriormente a Madrid, donde pegará el salto a la política. Aunque bueno, será un salto a la política que pegará, digamos, no de golpe, sino que fue entrando poco a poco. Y porque bueno, en el momento que llega Sagasta a Madrid, digamos, en el momento que empieza a tomar el contacto con el mundo político, justo a mediados del siglo XIX, estamos hablando que en España tenemos el reinado de Isabel II. Con sus diferentes gobiernos y desgobiernos que tuvo, pues bueno, pues, hubo diferentes choques de intereses dentro de lo que fue el propio reinado de Isabel. Entonces, bueno, pues Sagasta siempre estuvo por los liberales y, bueno, participaba, digamos, de manera directa o indirecta en cualquier intento de la llegada de los liberales al poder. Así que, bueno, empezó poco a poco con el gusanillo de la política cuando estuvo en Madrid, que viajó por estudios, fue ingeniero. Ingeniero de caminos, eso es. Y bueno, pues participó, como he dicho, en diferentes insurrecciones o intentos de toma de poder contra Isabel II, aunque finalmente llegará en la gloriosa en 1868 de la mano de Serrano, Prim y compañía, que definitivamente tomarán el poder en la revolución conocida como la Revolución Gloriosa o Revolución Gorda, que conseguirán sacar a Isabel II del país y instaurar un gobierno provisional. Dentro de este gobierno provisional, que lo hemos visto en una fotografía por ahí antes, don Práxedes Mateo Sagasta formará parte. Lo estamos viendo ahí con Prim y bueno, su gente ahí en el año 1869. Aunque bueno, este gobierno, pues bueno, pues fueron unos años también un tanto inestables, porque bueno, digamos que este gobierno se creó con la intención de buscar un rey para España, porque claro, se buscó a diferentes candidatos, pero bueno, al final este episodio, digamos, terminará en el año 1870 con el asesinato del general Prim. Y bueno, que posteriormente llevará a la entrada de la Primera República y la apertura del conocido como Sexenio Democrático, en cuyos diferentes gobiernos Sagasta está presente. Siempre con, digamos, una versión. Él desde luego está gobernando de Madrid, pero nunca deja de lado a La Rioja natal, porque él siempre mantiene, digamos, ese contacto, aunque él viva y resida y haga su vida allí, siempre intenta pues ir acercando a La Rioja pues lo que va necesitando. Por ejemplo, pues Eso te iba a decir, por un ejemplo, ¿cuál era esa relación de Sagasta con La Rioja? Pues hombre, posteriormente, ya bajo la regencia de Alfonso XIII, la propia regenta María Cristina le preguntaba a Sagasta que qué necesitaba La Rioja. Entonces, pues bueno, y otras huellas de Sagasta las tuvo, bueno, digamos que esa le fue un poco trágica, porque claro, en el año 1881, que estuvimos hablando el otro día, Práxedes Mateo Sagasta está de presidente del gobierno y en su tierra acontece el accidente que comentamos, que bueno, ahogó a 90 soldados en el Ebro, y pues rápidamente se recurrió a él como riojano, presidente del gobierno, para que haría algo, y nos dejó el Puente de Hierro y la calle Sagasta en su honor, que se inauguró todavía en vida del propio Práxedes Mateo Sagasta.
y bueno, y tuvo diferentes viajes. Él mantuvo un contacto con su tierra posteriormente, porque claro, luego después, con la finalización del sexenio democrático y la restauración, pues primero con la regencia de María Cristina y posteriormente con Alfonso XII, Sagasta estuvo en el gobierno junto con Cánovas del Castillo. Entonces, bueno, mantuvo ahí unos diferentes, y fue el encargado de uno de los gobiernos más largos de este periodo de la restauración bajo la regencia de María Cristina. Estamos hablando de esa trayectoria política de Sagasta, pero también me gustaría hablar un poquito de esa vida personal. Le situamos, nacía en Torrecilla de Cameros, 1825, viaja a Madrid para estudiar ingeniería de caminos, es ingeniero de caminos, se mete en el tema de la política. Está casado, se casa. Se casó, bueno, y como he dicho, pues tuvo su vida allí en Madrid, que tuvo hijos, bueno, tuvo su descendencia allí. Aunque vamos, su posterior vinculación, él no, digamos, tuvo su familia allí. Aquí en Logroño en ese sentido no tuvo tanta relevancia, pero bueno, pero sí que es cierto que llegó a vivir, y luego bueno, también dentro de su pueblo, su familia también le quería, porque a veces era apodado como el pastor, no por esa... No, a ver, no es porque vendría de un pueblo con una gran tradición de transhumancia, de ganadería, sino por su política, pero bueno, se le conocía por ese nombre, y La Rioja en realidad sentía una gran admiración hacia Sagasta. Y bueno, pues luego pues sí, él tuvo una familia, y vamos, él residió en Madrid, y bueno, pero luego al fin y al cabo, bueno, él fue luego el personaje más señalado. Tuvo 2 hijos, ¿verdad? Sí, eso es. Y finalmente está enterrado en Madrid. Falleció un 2 de enero de 1903. Hemos visto la imagen de su féretro saliendo del Congreso de los Diputados, arropado por toda esta gente que él lo quería, por los que habían sido pues, sus consejeros, sus gobernantes, y como hemos dicho, está enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres en Madrid. Y bueno, pero los reconocimientos en su tierra tampoco tardaron en llegar. Hemos mencionado que le ponen la calle en el año 1883, una calle que dará mucha vida a Logroño, porque permitirá un acceso pues prácticamente atravesando la ciudad hasta la estación del tren. Ese ferrocarril también, que bueno, no está en ese momento, pero también potenciará digamos, esa apertura de la red ferroviaria por España. Y bueno, desde luego, una más importante llega también en el año 1900, que hemos visto también antes por ahí, en medio de un solemne acto se inaugura su estatua. Una estatua que bueno, está colocada en el instituto que posteriormente recibirá su nombre, porque entonces en la época de Sagasta, mencionamos que en el año 1900 se construye el edificio, pero no será hasta 1975 cuando digamos, adquiera el nombre de Don Praxedes. Una escultura que se puso, como estamos viendo, justo en la salida de la actual calle Avenida de Navarra, pero que bueno, luego pues será una estatua que ha recorrido bastantes lugares. Sí, estuvo en el Puente de Hierro, bueno, ha estado en diferentes sitios hasta acabar donde ha llegado. Un día podemos contar un programa hablando del pues recorrido del recorrido de la estatua de Sagasta por Logroño. De nuestro Sagasta, eso es, porque oye, al fin y al cabo pues nos ha dejado, porque es una persona que le tocó vivir uno de los momentos más, digamos, más destacados, porque claro, el siglo XIX en el que Sagasta llegó no es el mismo que el siglo XX en el que Sagasta se fue, y mucho de esto pues se le deben también a esos pactos, ¿no? Esos gobiernos de pacto que había. Pues gobernaba Cánovas, gobernaba Sagasta, gobernaba Cánovas, gobernaba Sagasta, había una especie de turno, pero que consiguió muchos avances en el país hasta bueno, llegar pues a un nivel pues que luego será esos años 20. Y bueno, y finalmente, ya más recientemente, estamos viendo en la imagen también, Correos le dedicó un sello en el aniversario de su fallecimiento. Y bueno, como vemos, pues le recoge a él en su busto, y detrás el Congreso de los Diputados. Y más recientemente, pues su pueblo, Torrecilla, pues digamos, homenajea otra vez, colocándole en un matasellos de correos, un matasellos postal que puede pedir cualquier persona,
con su figura, y también pues otra parte representativa, digamos, que es pues es lo que es esa transhumancia, y ese apodo también que tenía don Práxides. Hablábamos que murió en 1903, prácticamente hasta 1902 estuvo activo en la política, prácticamente hasta su muerte estuvo trabajando y en activo. Eso dice mucho de su personalidad, de esa vocación que tenía Práxides, de su trabajo y de lo que él creía, porque en realidad él gobernaba, él era consciente de que, bueno, hemos visto que vino desde reinar Isabel II hasta, pues bueno, llegar a, pues eso, a un país, pues bueno, pues que ha cambiado muchísimo y que, bueno, ha visto pues 3 o 4 cambios, muchas veces muy bruscos, que bueno, pues que a él como persona y como político pues le marcan. Entonces, pues bueno, pues hizo mucho, la verdad que hizo mucho. Y bueno, y es uno desde luego que nos ha dejado, como digo, o sea, a Sagasta pues es uno de los personajes más queridos. De hecho, su casa la tenemos todavía en pie en Torrecilla, creo que se puede visitar. Tenemos la estatua, tenemos la calle, tenemos muy presente a Sagasta Logroño, igual que lo tuvo él en sus momentos de gobierno. Pues hoy hemos querido glosar también su figura, la de Práxides Mateo Sagasta, aquí en 7 Magazine, de la mano de Bruno Calleja Escalona. Gracias, Bruno. Gracias a vosotros. Y nos vamos a ir con la música de